Buenas a mis queridos estudiantes de Civil 5, Cátedra de Contratos. Nos corresponde hoy en este podcast hablar del contenido u objeto de los contratos. En el contenido u objeto de los contratos tenemos que entrar a tocar la parte del objeto del contrato, que en sí es la misma obligación, ese vínculo jurídico que hay entre dos o más personas, y que esa obligación debe de ser clara, expresa y exigible. Según los artículos 1517 a 1526 del Código de Comercio, dicho objeto, que en sí es la obligación, debe de ser, primero, ser real, debe de existir. Y aquí pongo entre paréntesis que las cosas futuras pueden ser materia de un contrato a través de una condición suspensiva. Artículo 1869. Y que dicho artículo dice: venta de la cosa futura. Las ventas de cosas que no existen, pero que se espera que puedan existir, se entenderán hechas bajo la condición de existir, una condición suspensiva, salvo que se exprese lo contrario o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. También debe de estar en el comercio a través de cualquiera de los mecanismos establecidos en el Código de Comercio. También debe estar determinado o por lo menos determinable. Y aquí se debe precisar que consiste en una prestación o prestaciones estipuladas en el artículo 1515. ¿Qué nos dice el 1515? Perdón, 1518. Bienes y objetos de declaración de voluntad. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Pero es de menester que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o el contrato fije las reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Ojo que esto es fundamental. Física y moralmente posible. Y aquí nos dice que es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza. Y moralmente imposible el que es prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. También, otro de los ítems por el cual el objeto tendría que ser lícito, que debe ser físicamente posible, estar de acuerdo con la ley, el orden público y las buenas costumbres. Y aquí entramos a tocar los artículos 1516 y 1519 del Código Civil. Debe de ser posible que las obligaciones sean posibles de ejecutar, y ese fue el inciso tercero del artículo 1518 que ya tocamos anteriormente. También otro tema que tenemos que mirar es el objeto de cosa futura en los contratos. El artículo 1518 que leímos nos habla en sí de que no solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, siendo menester que tanto las unas como las otras sean comerciales y que estén determinadas en cuanto a su género. Entonces, el objeto es un hecho que necesariamente tiene que ser física y moralmente posible. Y si esa cantidad que está determinada dentro del objeto fuera incierta, hay que fijar reglas o contener datos para poder determinarla. Por otra parte,
El objeto de derechos futuros son aquellos que están sujetos a una condición suspensiva, que recaen sobre hechos futuros, como lo estipula el artículo 2438, que nos habla sobre la hipoteca bajo a condición de plazo. La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquier condición desde o hasta cierto día. Y otorgada bajo condición suspensiva o desde día cierto no valdrá sino cuando se cumpla dicha condición o lleguemos a ese día. Pero cumplida la condición o llegado el día, será su fecha para la misma inscripción de la escritura. Entonces, este artículo expresa que puede constituirse la hipoteca en cualquier tiempo, antes o después de los contratos, a que acceda o que corra desde el momento en que se inscriba. Y hay que tener en cuenta que son derechos que se espera tener o hacer efectivos en un futuro. El objeto consistente en la mera esperanza o suerte es propio de los contratos aleatorios, en donde la declaración de voluntad recae sobre una mera expectativa o una simple esperanza, siendo el objeto una contingencia de carácter incierto. Comúnmente se da en las compras de los billetes de lotería, las apuestas, los juegos, en cualquiera de sus modalidades, y aquí el comprador compra la esperanza de ganar un premio bien superior al valor del billete o de la boleta comprada. Por otra parte, debemos de hablar por la licitud del objeto o contenido del contrato. Además del objeto, que debe de ser real y determinado, también debe de ser lícito, es decir, debe de existir o se espera que exista. La ilicitud tiene una especial aplicación dentro del objeto y contenido de los contratos. Tanto es que entre los contratos prohibidos tenemos los que expresa el artículo 1521. Dice, hay un objeto ilícito en la enajenación. Primero, de las cosas que no están en el comercio. 2, de los contratos contrarios a las buenas costumbres o de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. 3, de las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consista en ello. Entonces tenemos que también tener en cuenta que miren que el propio Código Civil establece aquellos tipos de contratos que son prohibidos por su objeto ilícito. Formación de los contratos. Declaración de voluntad y aceptación son parte fundamental para la formación de un contrato. Comenzamos con la declaración de voluntad. La declaración de voluntad, que es aquella conducta externa y que consiste en la que se infiere la existencia y el contenido de la voluntad misma en sí, de ese querer realizar un negocio o un acto jurídico, y que ésta es el centro o núcleo de todo acto encaminado a producir uno o más consecuencias jurídicas, que pueden ser desde un nacimiento, una modificación o una extinción de un derecho subjetivo. También puede ser un estado o una situación jurídica como el reconocimiento de un hijo patrimonial o extrapatrimonial.
hasta la extinción del mismo derecho. Los elementos de la declaración de voluntad son el consentimiento no viciado, la capacidad, el objeto lícito y la causa lícita, que en el anterior podcast ya lo expliqué, por lo cual seguimos adelante con nuestro temario. Ustedes se acuerdan que en nuestra clase de responsabilidad civil nosotros vimos las etapas del consentimiento, dentro de los cuales se encontraba la volitiva, que era la interna, la esterilización, la oferta y la aceptación. Bueno, tocaremos ahora lo referente a la oferta, ya de manera más profunda. La oferta es la primera etapa del consentimiento, ya cuando entramos a concretar dicho acto jurídico, unilateral o bilateral, dependiendo de las circunstancias, para llegar al contrato mismo. La oferta es el ofrecimiento de las cosas que se hacen a una persona determinada. Entonces esta oferta debe de tener unos requisitos, los cuales el primero es: debe de ser completa, debe de ser dirigida a un destinatario, debe de llegar al conocimiento de éste y debe de emanar de la voluntad del oferente. Entonces, una vez llegado aquí a la oferta, en esto que estamos aquí, entramos a la otra etapa del consentimiento, que es la aceptación. ¿Y la aceptación qué es? Es una declaración recíproca de la voluntad de las partes, de una de las partes, que es la que ya entra a decidir si le sirve o no le sirve ese acto jurídico, y en virtud del cual ese destinatario comunica al proponente si celebra o no celebra el contrato. Entonces aquí la aceptación puede ser de dos formas: puede ser expresa o puede ser tácita. Aceptación expresa, por una parte, sucede en las ofertas verbales, cuando las personas están presentes, dos o más personas, y cuando el destinatario expresa mediante signos inequívocos, ojo, esa parte, inequívocos, la aceptación de las condiciones de dicho contrato. Y por otra parte, la aceptación tácita es aquella que cuando las respuestas se hacen consistir en un acto del cual se deduce la aceptación, como cuando el destinatario comienza la ejecución del contrato. Miren esto, comienza la ejecución del contrato y aquí está aceptando. Si nos vamos a la práctica, esto sería el acta de inicio. Esto ocurre cuando el comprador envía el precio de la oferta al vendedor, imprime la marquilla y empieza a vender, comercia, antes de la aceptación formal. Este es otro ejemplo. Ahora entramos a tocar un tema que es bastante notorio en nuestra sociedad: el precontrato. Este constituye las negociaciones o conversaciones preliminares que se realizan antes de la oferta, antes del nacimiento del contrato, las cuales estas negociaciones o conversaciones están encaminadas a obtener dicho contrato con aquellas personas a quienes nos interesa proponer determinados negocios. Estas conversaciones preliminares no tienen ningún tipo de obligaciones, hay que dejarlo, pero también hay que dejar también en cuenta que en esta etapa hay una responsabilidad precontractual por el incumplimiento de dichas negociaciones o conversaciones,
cuando ya hemos entrado entre la etapa de la oferta y la aceptación. De tal manera que en la aceptación de la oferta y el acuerdo de voluntades son etapas precontractuales que generan responsabilidad entre los que se comprometen. No hay que confundir el precontrato con la promesa de contrato, ya que éstas difieren en lo siguiente. En el precontrato hay acuerdo de voluntad, pero no contrato. Es un acto verbal. Y en la promesa de contrato es un contrato que obliga a celebrar otro. Y hago un paréntesis, la responsabilidad contractual siempre se hace por escrito. Es solemne. Y eso es bueno tener en cuenta esta diferencia entre un precontrato y una promesa de contrato. Ahora bien, como ya tocamos esta diferencia, empecemos a desglosar lo referente al temario de la promesa del contrato. Es un acto jurídico en virtud de la cual una de las partes o ambas se obligan a celebrar un contrato a futuro. Y puede ser unilateral o bilateral. Si nos vamos al unilateral, es el acuerdo de voluntades en virtud de la cual una persona se obliga a celebrar un contrato y la otra decide celebrarlo. Y si nos vamos al contrato, promesa de contrato bilateral, es cuando ambos contratantes celebran ese contrato prometido en el cual los dos se obligan. Y esa promesa bilateral requiere que todos los elementos del contrato se hayan acordado, que solamente haga falta para que ese contrato a futuro nazca la solemnidad legal. Esto aplica más en las compras y ventas de bienes inmuebles que se hacen por lo general partición en el tema del precio, se pone 2 a 3 cuotas y cuando ya se ha cumplido la tercera cuota, el pago de la tercera cuota es que se entra ya a cumplir con el resto de las solemnidades legales, que es lo referente a la tramitación de la escritura pública y correspondiente registro ante las oficinas de instrumentos públicos. ¿Cuáles son los requisitos de esa promesa del contrato? Los determina el artículo 89 de la Ley 153 de 1887 y son que la promesa tiene que estar constada por escrito, que el contrato prometido no sea que aquellos de que la ley declare incapaces, que vayan en contra del 1511 del Código Civil, que la promesa contenga plazo o condición y que fije una época específica para la celebración del contrato prometido, y que la suerte que se determine para la ejecución de ese contrato o que ese perfeccionamiento solo falte la ejecución de la tradición o de las formalidades que las leyes prescriben para el traspaso de la cosa. Fundamental. ¿Cuáles son los efectos de la promesa del contrato? Engendra una obligación de hacer y tiene que cumplir con los anteriores requisitos para que esta obligación se perfeccione, la de hacer. Ahora, ya una vez terminado esto, entramos a tocar un tema general con referente a los efectos de los contratos. Toquemos unas generalidades, como cuál. El efecto propio de los contratos consiste en crear obligaciones entre los contratantes. Pues la regla general dice que el contrato es ley para las partes. Y también dice que se puede invalidar por 2 causas. La primera es el mutuo acuerdo de los contratantes y la segunda por una persona facultada por nuestro sistema jurídico que tiene el pleno imperio del principio de la relatividad de las convenciones, o que en pocas palabras podemos decir, ante a través de un juez de la República,
con cualquiera de los mecanismos legales establecidos por nuestra jurisdicción. Otro que también tenemos que decir es que otra generalidad es que tiene efecto entre las partes. Y excepcionalmente un contrato celebrado entre las partes o determinadas partes puede producir efectos respecto a las personas que no han intervenido en dicha celebración. Entonces aquí estamos hablando de la extensión de los efectos que puede tener en las partes que lo celebraron o en terceras personas. Un ejemplo, en lo referente a la estipulación, por otro, y hago comillas, contratos a favor o a cargo de terceras personas, se trata del caso de una persona que contrate con otra para que ésta ejecute una prestación a un tercero. O también cuando se prometa la prestación de una tercera persona, que puede ser una estipulación en pasiva o a cargo de esa misma tercera persona. Estipulación en activa o a cargo o a favor de una tercera persona. Es el fenómeno jurídico en cual los terceros ajenos al contrato pueden quedar vinculados a él. Estipular a favor de terceras personas es convertir en estas en acreedores de la obligación contraída por el promisor. Y solo esta persona podrá demandar lo estipulado, porque quienes contrataron no pueden modificar la estipulación una vez aceptada por el tercero. En cambio, la estipulación por pasiva o contrato a favor de terceros es cuando existe o se obliga a realizar una prestación o una persona distinta del otro contratante, estipulante, de manera que esa persona se convierta en acreedora por el solo hecho de quererlo, así el estipulante y el proveniente no quieran. No siempre que alguien promete una prestación a una persona distinta del otro contratante, existe contrato a favor de tercera persona, pues es posible que el tercero sea apenas un destinatario de la prestación. Según el artículo 1506, los efectos del contrato a favor de terceros se reducen a dos. El tercero adquiriente de una forma inmediata del derecho de demandar lo estipulado, antes de que medie la aceptación expresa o tácita del tercero. Es revocable el contrato por la sola persona o por la sola voluntad de las partes que concurrieron en él. En sí, este artículo no se establece que cualquier persona puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla, pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado. Y mientras no intervengan su aceptación, sea expresa o sea tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron en él. Constituyen la aceptación tácita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato. La adquisición de un crédito por el tercero en virtud del solo contrato celebrado entre el estipulante y el proveniente se rige por las siguientes reglas. El tercero, primera regla, puede demandar en forma inmediata la prestación a la que se obligó el proveniente. Y este derecho surge del contrato al cual es extraño y cuya aceptación no se requiere. Hay que tenerlo en cuenta. Segunda regla,
el tercero adquiriente del crédito del proveniente y no del estipulante. Y aquí hay que tener también claro que esto hace que el tercero nada tenga que temer de los derechos adquiridos por los herederos o acreedores del estipulante, pues este crédito no se encuentra activo ni pasivamente en su patrimonio. El tercero no es sucesor jurídico del estipulante, sino del proveniente. Así los beneficiarios de un seguro de vida adquieren el capital de esa empresa aseguradora. Pero también hay que tener en cuenta que ese capital en ningún momento se ha encontrado en el patrimonio del estipulante. Los herederos o acreedores del causante carecen de todo derecho para pedir que el patrimonio herencial del valor del seguro. Y también hay que tener que es suficiente que el derecho del tercero tenga su fuente en el contrato celebrado entre el estipulante y el proveniente, aunque no pueda exigir inmediatamente de él. En efecto, los contratantes pueden configurar el derecho de un tercero o una tercera persona en forma que ellos lo estipulen conveniente. Un ejemplo es que el seguro de vida solo engendra a favor de un tercero un derecho condicionado. Y ese derecho se convierte en definitivo cuando se da la muerte del estipulante. Si no, quedará o habrá sido revocado. También hay que tener en cuenta que esa tercera persona necesita un requisito en el cual, en virtud del derecho de ese contrato celebrado por otras personas, se debe deducir que no se requiere o que no tenga capacidad del ejercicio, sino simplemente capacidad de uso, goce, de titularidad. Y miren que aquí nos diferencia en las capacidades, ejercicio, uso y goce de la titularidad. También tenemos que tener en cuenta esto, que podemos estipular a favor de personas discapaces. Y ustedes saben, mis queridos estudiantes, lo que pasa ahora con los referentes a la discapacidad de las personas. Ahora entramos a tocar los principales contratos civiles que se manejan en nuestra querida república, comenzando por el primero y uno de los más populares, que es el llamado contrato de compraventa. Se encuentra estipulado en el artículo 1849 del Código Civil, el cual el código nos lo define de la siguiente manera. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a otra a dar una cosa, la cual ésta debe de pagarla con dinero. Aquella dice vender y la otra dice comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Se distingue por la característica de ser el traslado de un patrimonio a otro, y esta implica la tradición como entrega material, y entre paréntesis pongo, de bienes muebles e inmuebles, como también de adquirir el dominio de los bienes muebles e inmuebles. Hay que también aquí hacer unos paréntesis sobre estas definiciones anteriores. Primero es que la compra es la adquisición de una cosa por un precio. Y la venta es la enajenación de la misma cosa por el precio. Este contrato, dentro de sí, es importante por lo siguiente, porque siempre, pero a excepción, y pongo excepción así porque puede también existir lo que anteriormente hablé, que era el precontrato o la promesa de contrato, pero siempre es principal porque viene de sí mismo. Es oneroso porque hay una utilidad. Generalmente es conmutativo, ya que el precio equivale a lo que se compra o se vende. Y es bilateral porque engendra obligaciones para ambas partes. Y generalmente consensual
y excepcionalmente solemne. Entramos a otro contrato que es el de permuta, que lo establece el artículo 1964 del Código Civil, que nos establece que la cesión de un crédito comprende sus finanzas, privilegios e hipotecas, pero no traspasan las excepciones personales del cedente. ¿Qué nos habla en sí este artículo? Que la permutación o cambio es un contrato en la que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto, que se reputa perfecto el cambio por el mero consentimiento entre ambas partes. No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse, y se les aplican las disposiciones relativas a la compraventa. Artículo 1958 y 1849 del Código Civil. En tanto, tienen las mismas características, por eso se le aplican estos dos artículos, porque son títulos traslaticios de dominio que generan la obligación de entregar la cosa. Es bueno tener estos aspectos en claro. Ahora entramos a tocar someramente el contrato de arrendamiento, que se encuentra tipificado en el artículo 1975 con referente al precio del contrato y en el artículo 1973 con referente al concepto del contrato de arrendamiento. Ahora bien, si nos vamos con el concepto, en 1973 nos habla de que el arrendamiento, lo voy a leer expresamente, es un contrato que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o ejecutar una obligación de prestar un servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. Y si nos vamos a 1975 del Código Civil, que nos habla de precios de ese contrato, el precio puede constituir ya en dinero, frutos naturales de la cosa arrendada, y si fuese en este segundo caso, o sea, los frutos naturales, pueden fijarse en una determinada cantidad o una cuota de frutos de esa misma cosecha. Llámese renta cuando se paga periódicamente. ¿Qué tenemos nosotros de aquí que tener en cuenta? Uno, que es un trato sucesivo en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por ese goce, obra o un servicio o un precio determinado por ese servicio. Dos, que a través de él se goza de las cosas sobre las cuales no se tiene dominio. Y eso es lo que la diferencia del contrato de compraventa. 3. Es oneroso, bilateral, conmutativo, principal, consensual, trato sucesivo y carece de solemnidad. Puede ser solemne, puede no ser solemne. Este no es un requisito. Ahora, nos vamos al contrato de mandato y este lo establece el artículo 2142 del Código Civil, donde nos los define de la siguiente manera, textualmente el Código Civil. El mandato es un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace a cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama cominente o mandante y la que lo acepta apoderado o procurador y en general mandatario. Es un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace a cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Esa persona que concede el encargo se llama cominente, mandante,
y la que lo acepta apoderado, procurador o mandatario. Hay que tener en cuenta que versa sobre los actos jurídicos como la administración de bienes, cobranzas, contratos, representación en juicios y en demás de actos de una persona por cuenta y riesgo de otra, y que representa a esta obligándola por dicha representación. Impone el encargo expreso o tácito de una gestión y se perfecciona con la aceptación de ese encargo. Un ejemplo claro de este contrato sería los poderes que firmamos nosotros como abogados. Entramos ahora a tocar otro contrato que es el de comodato o préstamo de uso, y se encuentra establecido en el artículo 2200 del Código Civil, el cual expresa textualmente que el comodato o préstamo en uso es un contrato en el que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o de raíz para que ella haga uso de ella, y que con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Aquí tenemos que tener en cuenta también unas situaciones muy similares, que la primera, que es que este contrato una parte entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o inmueble para que haga uso de ella, y se debe de restituir la misma después de terminar el uso. Este contrato es real, que se perfecciona con la entrega de la cosa, la cual es el objeto del contrato, y que se hace el comodante al comodatario, hecha dicha entrega. La obligación resencial es la restitución de la cosa que afecta al comodatario. Es gratuito, personal, es unilateral, porque por esencia solo genera obligación de una parte a la otra. Ahora entramos a tocar lo referente al contrato de mutuo o préstamo de consumo, establecido en el artículo 2221 del Código Civil, el cual nos habla de que préstamo de consumo o mutuo es un contrato en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con el cargo de restituir a otras tantas del mismo género y calidad. Tenemos que tener en cuenta que es un contrato en el que una de las partes entrega a la otra una cantidad de dinero o cosas fungibles con el cargo de restituir a otras tantas mismo género y calidad. Es unilateral, real, principal, naturalmente gratuito, pero oneroso conmutativo cuando se pactan intereses. Se perfecciona con la entrega de la cosa cuyo objeto del contrato, y esa entrega es la que constituye la realidad sí misma de ese contrato, y se diferencia del de arrendamiento y al comodato porque es una simple tenencia lo que genera la entrega de dicha cosa. En el mutuo, cuando se hace el traslado de el dominio de la cosa. Aquí cuando entregamos la cosa al otro es como en prenda de garantía por el cumplimiento de la obligación, y se considera solamente simple tenencia hasta que se cumpla lo pactado con las partes, y ya entregamos, ya se devolvería la cosa. Tocamos ahora el depósito, contrato de depósito, en el artículo 2236 del Código Civil, el cual versa textualmente que depósito es el contrato en el que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. La cosa depositada también se le llama el término de depósito.
tenemos que tener unas aclaraciones aquí. Primero, se confía una cosa corporal a una persona y ésta debe de estar encargada de guardarla y restituirla en las mismas condiciones en las que se le confió. Y en base a esto es que este es un contrato real, porque la finalidad es guardar algo que implica la entrega misma, lo cual genera tenencia de dicha cosa, más no dominio. Y este contrato se vuelve principal, consensual y por lo generalmente gratuito, a menos que se pacte por las partes, y se vuelve en esa generalidad unilateral cuando se celebra, y en esa celebración se genera la obligación de restituir la cosa que se afecta o afectada, pero que también es posible que resulten obligaciones a cargo de ese depositante que no le quitarían el carácter de originario y unilateral. Entonces miren cómo dice aquí, generalmente es gratuito y unilateral. Ya me entienden. Pero se vuelve oneroso y bilateral cuando ambas partes generan obligaciones en la tenencia de la cosa. Pero ahora, eso que estoy haciendo aquí también tiene su excepción. Que si el depositante es el que tiene las obligaciones, ahí se vuelve unilateral y gratuito. Entonces depende de cómo tengamos las caras de las monedas, y depende también a ver las obligaciones, y depende también a ver si es oneroso o gratuito. Y esto es importante tenerlo claro. ¿El por qué? Porque simplemente puede ser gratuito y unilateral cuando las obligaciones entran a ser por parte del depositante. Pero si el depositario es el que asume las obligaciones del cuidado de la cosa, entonces ya vuelve o se vuelve oneroso, pero el depositante también pacta unas ciertas obligaciones recíprocas entre esas partes y ya se vuelve bilateral en esa parte. En ese tema de obligaciones y en ese tema de si es o no es gratuito o si es o no es oneroso. La hipoteca nos los establece el artículo 2432 del Código Civil, y este nos habla que es un derecho de prenda constituido sobre bienes inmuebles. Inmuebles. Hay que dejarlo en comillas. Que no dejan por eso de pertenecer en poder del deudor. Y estos constituyen una garantía y un derecho real para disfrutar de un crédito entre dos o más personas. Por eso, inusitada y es de importancia en el mundo económico, porque esto genera ventajas y ofrece una serie de beneficios tanto para el acreedor como para el deudor. Solo puede constituirla el que tiene el derecho real de dominio de la cosa. Y por lo tanto, la disposición de enajenar puede amparar una obligación ajena y se puede constituir sobre bienes futuros. Es onerosa, es real, es nominativo, accesorio, solemne y preferiblemente bilateral e indivisible. Y por último, el contrato de prenda, que lo establece el artículo 2409 del Código Civil, nos habla textualmente de que este contrato es donde se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se le llama prenda y el acreedor que la tiene se le llama acreedor, redundancia, prendatario.
tenemos que dejar unas apreciaciones claras sobre esto. Hay una entrega de una cosa del deudor al acreedor. Y esta cosa es una, digámoslo así, garantía para que se cumpla seguramente la obligación contenida en ese crédito. Es un contrato accesorio, como lo es el propio contrato de finanzas, y su existencia está sujeta a garantizar esa obligación principal, por lo cual esa cosa mueble es la garantía que hay para que esa obligación principal se cumpla. Ese contrato es real, este contrato es consensual y siempre es oneroso. Y este contrato sí tiene la particularidad de que tiene que ser bilateral, pactado por los dos. Aquí la unilateralidad no existe. Bueno, con referente para la próxima podcast, estaré tocando el tema más a fondo de la capacidad y de las personas discapaces. Y estaré tocando lo referente a los contratos aleatorios en el próximo podcast. Quedamos al pendientes aquí. La próxima clase a través de la plataforma estaré consultando con ustedes lo referente a esta breve narrativa del docente, aparte con lo referente a todos estos temarios. Quedamos al pendiente, mis queridos estudiantes. Nos vemos la próxima.